Bueno, un excelente día para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar rotando con ustedes, poder aprender mucho de ustedes y de igual manera también poder compartir un poco de lo que realizamos en mi especialización. Como lo mencionó la doctora Tovar, voy a hablarles el día de hoy acerca de estabilidad de la columna, core y dolor lumbar. Este es el derrotero que vamos a seguir. Inicialmente vamos a hacer una pequeña introducción acerca del tema. Vamos a plantearnos unos objetivos que la idea es que al finalizar la charla podamos responder esas preguntas. Vamos a hacer unas pequeñas definiciones de algunos términos que pueden ser confusos para todos. A hacer un repaso de la anatomía, haciendo énfasis principalmente en este tema de inestabilidad y core. Vamos a hablar igualmente de biomecánica, los mecanismos fisiológicos para la estabilización de la columna, cómo se puede evaluar el core, y vamos a terminar con el análisis de la evidencia acerca de si existe, de si la evidencia que tenemos en el momento es suficiente o es apropiada para tomar una decisión con respecto al manejo del dolor lumbar crónico con respecto al entrenamiento del core. Y para finalizar, unas pequeñas conclusiones. Bueno, como todos sabemos, la columna es un complejo sistema multiarticular controlado por los músculos que sostienen la cabeza, el tronco, durante la postura y el movimiento, recubre y protege la médula espinal, raíces nerviosas y arterias vertebrales a nivel cervical. Sus principales funciones están alrededor de la estabilidad, como es proteger estructuras nerviosas, estabilizar la transferencia de fuerzas entre las extremidades, generar actividad de fuerza desde el tronco, prevención del deterioro biomecánico temprano de los componentes de la columna, reducir el gasto energético durante la acción muscular. Pero hasta el momento, aún en la actualidad, sigue discutiéndose cuál es el concepto de estabilidad o inestabilidad desde el punto de vista biomecánico y clínico de la columna. Los objetivos que nos vamos a trazar van a ser cómo se puede definir la estabilidad de la columna, qué es core, cómo funciona el core, se relaciona la inestabilidad de la columna con el dolor lumbar crónico, cómo se evalúa el core y si realmente el entrenamiento del core funciona como un plan terapéutico para el dolor lumbar crónico. Bueno, desde el punto de vista biomecánico, decimos que un cuerpo que se encuentra en equilibrio es cuando la suma de todos sus vectores o todas las fuerzas que están actuando en un momento suman igual a cero. Y diferente es estabilidad, que es cuando un cuerpo tiene la capacidad de volver rápidamente a su equilibrio. Cuando hablamos de robustez, estamos hablando de la capacidad de un cuerpo o un sistema para permanecer estable a pesar de disturbios externos que lo quieran movilizar. Como observamos ahí en la gráfica, observamos una esfera en una superficie y como vemos, la primera del lado izquierdo es una esfera sobre una superficie que está casi completamente nu. En este caso, podemos ver que si no hay nada que perturbe esa esfera, va a mantenerse ahí quieta. Y la que se encuentra en U, si la movemos, ella rápidamente puede volver a su estado estable. A diferencia, sucede en el lado contrario, en el lado derecho de la imagen, donde el más pequeño alteración de su estado va a movilizar la esfera y no va a volver rápidamente a su estado normal. Y hablamos de rendimiento cuando se produce una perturbación, pero rápidamente el sistema es capaz de volver a la posición de la trayectoria que necesitamos. Entonces, el ejemplo es el que se encuentra en la parte inferior, esa estructura que simula como una columna. Podemos ver en el gráfico de la A que se produce una alteración de esa estructura y esa estructura va a seguir un movimiento, pero ese movimiento va a ser durante la primera fase algo alterado, pero rápidamente vuelve a su trayectoria normal y se estabiliza. Sucede todo lo contrario en el ejemplo B, donde se produce la alteración del movimiento y continúa produciéndose en el movimiento unos ruidos adicionales y se logra la estabilidad del movimiento un poco más tardío. Entonces, en este caso estaremos diciendo que el rendimiento es mayor en la estructura del lado A que en la estructura del lado F.
Entonces, de acuerdo con estos términos biomecánicos, vamos ahorita a hablar acerca de los acuerdos que se han tenido hasta el momento para la definición de estabilidad de la columna vertebral. Ya hace varios años, en 1975, este es uno de los principales autores, bueno, estos son dos de los principales autores, el señor White y el señor Panjabi. Él lo define como la capacidad bajo cargas fisiológicas para limitar patrones de desplazamiento a fin de no dañar o irritar la médula espinal y las raíces nerviosas y prevenir la deformidad incapacitante o el dolor causado por cambios estructurales. Y la definición de la Asociación Americana de Cirujanos Ortopédicos lo define como la capacidad de las vértebras para permanecer cohesivas y para preservar los desplazamientos normales en todos los movimientos corporales fisiológicos. Y se define como inestabilidad de la columna la pérdida de la capacidad de la columna para mantener sus patrones de desplazamiento bajo cargas fisiológicas sin déficit neurológico inicial o adicional, ni deformidad importante, ni dolor incapacitante. Y también tenemos esta otra definición, que es el aumento global en los movimientos de la columna por encima de los límites normales asociado con la aparición de dolor de espalda o de la raíz nerviosa. Pero entonces, ¿qué es un movimiento normal o qué es un movimiento fisiológico? Lo podemos definir de dos maneras. Cuanto a calidad, con respecto a si los patrones de acoplamiento son anormales, y en cuanto a cantidad, si el movimiento se encuentra incrementado. Entonces, con respecto al repaso de anatomía, pues todos sabemos que la columna vertebral pues vamos a encontrar unas curvaturas a nivel cervical, torácico, lumbar y de sacro, pero quiero enfatizar un poco más acerca de lo que respecta más con el proceso de estabilidad. Entonces, las vértebras las vamos a dividir principalmente en unas estructuras, en unos elementos anteriores y unos elementos posteriores. Dentro de los elementos anteriores vamos a tener el cuerpo de la vértebra. Ese cuerpo de la vértebra, a diferencia de lo que podemos pensar, tiene cierto grado de elasticidad. Ese grado de elasticidad se fundamenta o está dado debido al hueso trabecular, a las propiedades del hueso trabecular y a las propiedades de la cortical. En el lado del lado izquierdo podemos observar un hueso que podríamos decir que se encuentra sano. Sus trabéculas, tanto horizontales como verticales, se encuentran íntegras, pero a medida que se va envejeciendo, esas trabéculas van cambiando, principalmente las que se encuentran en sentido horizontal. Al disminuir las trabéculas de sentido horizontal, se pierde la tensión vertical de esas columnas, se comienzan a producir deterioro en su composición y posteriormente va a llevar a la deformidad. Acompañando a esos elementos anteriores, también tenemos que mencionar el disco vertebral con su núcleo pulposo y las diferentes capas del anillo fibroso que se encuentran entre 120 grados y entre 30 grados. Esa tiene unas características bastante importantes y es que cuando se encuentra en su estado funcional fisiológico, va a producir una especie de amortiguamiento, ya que el núcleo pulposo, al ser comprimido, va a hacer de que las fibras del anillo, el anillo fibroso trate de expandirse y esto va a hacer que se repelan o que se produzcan fuerzas que no dejen que las dos vértebras se junten. Cuando se pierde la capacidad elástica del anillo fibroso, lo que sucede es que se pierde la capacidad de amortiguación y va a comenzar a presentarse el contacto o la disminución del espacio intervertebral. Es importante que tengamos en cuenta que a diferentes niveles de las vértebras vamos a tener unas diferentes angulaciones o presentaciones de las carillas articulares y dependiendo de esta angulación va a depender el grado de movilidad de cada uno de estos segmentos funcionales vertebrales. Con respecto a los ligamentos, tenemos que, pues hacia grandes rasgos, los vamos a dividir en dos grandes grupos, un sistema intersegmentario, o sea, el que se encuentra entre diferentes segmentos, entre varias unidades funcionales. Entre ellos vamos a encontrar el ligamento longitudinal anterior, el posterior, y vamos a encontrar también el supraespinoso y el supraespinoso, perdón. Dentro del sistema interligamentario vamos a encontrar entonces los ligamentos intertransversos, los ligamentos interespinosos y el ligamento amarillo. Con respecto a los músculos, no voy a hacer referencia a cada uno de ellos,
quiero que tengamos en cuenta de que la estabilidad de la columna se produce a través de la actividad muscular. El sistema muscular también se puede dividir en tres grupos funcionales principalmente. Unos músculos estabilizadores locales, que como su nombre lo dice, funcionan con cargas bajas y no inducen gran movimiento, sino que su principal función es endurecer cada uno de los segmentos espinales y controlar los movimientos. Ejemplo de ellos tenemos el psoas, el multífido, el transverso, y los músculos estabilizadores y movilizadores globales. Estos ya van a cubrir mayor área de la columna, van a producir principalmente torsión y en su contracción concéntrica y excéntrica pueden producir mayor capacidad de movimiento o control del movimiento. Ejemplo de ellos tenemos los erectores de la espina, el músculo oblicuo y el músculo recto abdominal. ¿Qué es core? Core es algo que simplemente ha venido desde el fitness, desde la parte de educación física, es para tratar de recordar a las personas, hacer un poco más fácil la importancia de este grupo de músculos. Entonces, lo que ellos mencionan es que haga de cuenta que estamos hablando de una lata vacía. Cuando esa lata ya se ha destapado, fácilmente cualquier compresión la va a deformar. Lo mismo sucede con los músculos del tronco y de la pared abdominal, especialmente. Entonces, estos grupos musculares van a ser principalmente el diafragma. Algunas personas lo describen también como una casa. El techo de esa casa va a ser el músculo diafragma. La parte anterior van a ser todos los músculos de la pared anterior del abdomen. La parte posterior los músculos del tronco, de la espina. También vamos a tener en la parte lateral los oblicuos y adicionalmente un grupo muscular que se olvida mucho son los músculos del piso pélvico. ¿Y por qué es importante esto? Ahí podemos ver en la página, en la imagen de la derecha, cómo la alteración de la función o la posición en que se encuentran estos diferentes grupos musculares nos pueden alterar fácilmente la estabilidad y la conformación de la columna. En la primera imagen, la que se encuentra en el lado izquierdo, es el conocido síndrome cruzado pélvico posterior, en donde la debilidad de los músculos de la pared abdominal anterior lleva a un aumento de la lordosis lumbar, y en el extremo derecho podemos observar el otro caso en el cual la debilidad de los músculos del piso pélvico y la debilidad del diafragma puede hacer de que, por el contrario, se rectifique esa lordosis lumbar normal. Con respecto a la biomecánica, debemos de recordar que cada uno de estos segmentos funcionales vertebrales va a tener pues varios tipos de movimiento. En cada uno de los tres ejes del plano de movimiento podemos encontrar tres tipos de movimiento. Tenemos rotación, protracción, retracción y la combinación de cada uno de ellos. Ahí podemos ver los diferentes grados de movilidad de cada uno de los segmentos de la columna vertebral. Importante tener en cuenta que la principal parte de la columna, bueno, la parte de la columna que tiene mayor movilidad tanto en flexión anterior y posterior como lateral, va a ser la parte cervical. Encontramos llamativamente que la parte torácica es la que tiene menor movilidad, pero también llamativamente con respecto a la parte lumbar es la que tiene mayor movilidad en flexión lateral, y la parte lumbar que tiene mayor flexión anterior y posterior y mayor grado de rotación con respecto a la región torácica. También es muy importante que tengamos en cuenta los sitios de rotación de cada una de estas unidades funcionales. Ellos van a variar en cada uno de sus segmentos. Por ejemplo, durante la flexión y la extensión, las vértebras se mueven alrededor del eje de rotación transverso ubicado en el disco subyacente, sino por el cuerpo, no se mueven en el disco subyacente, sino en el cuerpo de la vértebra a nivel inferior de donde estemos observando. La posición baja de los ejes de rotación da lugar a un movimiento acoplado de antelistesis, aproximadamente que va a ser entre 2 a 3 milímetros a nivel de C2 y C3, y puede llegar a ser hasta 0.5 a 1.5 milímetros a nivel de las torácicas hasta L5. Entonces, como podemos observar, a medida que se flexiona, se puede también producir una antelistesis que va aumentando a medida que vamos bajando en los diferentes segmentos de la columna. Los platillos vertebrales y las articulaciones facetarias realizan dos arcos de circunferencia alrededor del mismo centro de rotación, cuya ubicación cambia dependiendo del nivel en donde nos encontremos.
y el centro de flexión lateral siempre se encuentra entre las facetas. El centro de rotación es el que va a variar menos. Por lo general, en la gran mayoría de las vértebras se va a encontrar a nivel del cuerpo de la vértebra, pero, por ejemplo, en el caso de las, de las vértebras a menor nivel, perdón, a nivel cervical, ese centro de rotación se va a encontrar principalmente a nivel de las apófisis espinosas. Cuando vamos a hablar acerca de la movilidad de la columna, es importante también saber de que existe un rango de movilidad. Ese rango de movilidad va a ser independiente para cada una de las vértebras o para cada uno de esos segmentos funcionales. Inicialmente, la primera fase del movimiento va a consistir en una zona neutra. Esa zona neutra va a depender principalmente de la movilidad de diferentes grupos musculares, y posteriormente, bueno, y esta es la que va a tener menor capacidad de movimiento a una menor carga, y posteriormente vamos a pasar a una fase que se conoce como la zona de estrés, en la cual la movilidad puede ser un poco mayor, pero a expensas de una mayor carga para lograr ese movimiento. Esta fase va a depender principalmente de todas esas estructuras rígidas como cápsulas de los discos intervertebrales y diferentes ligamentos. Este movimiento, como podemos observar, se parece mucho a esa primera imagen que les mostré, que se representa en esta forma de copa y la bola. A medida de que bueno, las vértebras pueden moverse fácilmente, pero un pequeño rango, pero para tratar de lograr una mayor movilidad vamos a tener que aplicar una mayor fuerza para lograr el desplazamiento en su rango total de movilidad. Esta otra parte es importante que la tengamos en cuenta, ya que los diferentes niveles de la columna van a presentar mayores o menores rangos de presión, debido a que en la columna diferentes movimientos nos van a manifestar diferentes cargas de presión a diferentes segmentos a diferentes segmentos de la vértebra. Por ejemplo, en el primer caso tenemos una persona que está tratando de levantar una masa de 300 newton con un desplazamiento desde su centro de gravedad de 0.4 metros. En este caso podemos ver de que el momento de flexión total hacia adelante va a producir una fuerza total de 245 newtons metro. La fuerza producida por los músculos erectores de la columna para lograr levantar ese peso va a tener que ser de 4.900 newtons, y la fuerza de reacción total en el disco va a ser aproximadamente de 5.574 newtons. A medida que vamos desplazando esa masa más allá del centro de masa del cuerpo, va a tener que aumentarse, y la presión a nivel de los discos intervertebrales va a tener que aumentar. Ese es el ejemplo del lado derecho, en donde ya el momento de flexión va a ser de 275, la fuerza que van a tener que hacer los músculos de la espina para mantener la posición va a aumentar hasta 5.500 newton, y la fuerza de retracción total en el disco va a ser de 6.172 newton. Y esa fuerza se va a proyectar principalmente hacia la parte anterior de los cuerpos vertebrales, y esta es la razón por la cual la mayoría de las fracturas vertebrales se encuentra en ese tercio anterior del cuerpo vertebral. La estabilización de la columna es un mecanismo que implica la adecuada función de las estructuras rígidas de la columna, de los músculos y su integración con el sistema nervioso central. Cuando hablamos de estabilización, estamos hablando de una adecuada relación en ese rango de movimiento entre las zonas de neutral y la zona de estrés. El tamaño de la zona neutral, aunque pequeña, es una porción de la ROM, demostró ser un parámetro más sensible para definir la inestabilidad espinal, tanto traumática como degenerativa, ya que aumenta antes de que se aumente el rango de movimiento y antes de que se aumente la zona de estrés. Como mencioné, entonces vamos a subdividir esos sistemas de estabilización en tres grupos. Un subsistema pasivo, que van a ser todas las estructuras a nivel de la columna; el subsistema activo, conformado principalmente por músculos y tendones; y una unidad de control que va a ser el sistema nervioso central.
¿Cuál es el papel entonces que juegan las estructuras de estabilización pasiva? Entonces vamos a tener dentro de ese grupo, uno, la arquitectura vertebral y la densidad mineral ósea, las articulaciones discointervertebrales, la articulación facetaria, los ligamentos y las curvaturas fisiológicas de la columna. Cuando se produce degeneración de estas estructuras, ya sea por una lesión degenerativa o por una lesión traumática, lo primero que va a hacer es que se nos va a aumentar el rango de movilidad y esa zona, y ese aumento del rango de movilidad se va a deber principalmente a la zona neutra de ese rango de movilidad. Esto nos va a llevar a una mayor demanda por parte de los músculos y del sistema nervioso central para tratar de restringir esa inestabilidad segmentaria. Y se puede explicar fácilmente con esta gráfica. Ya no vamos a tener una estructura en la cual se va a encontrar una copa absolutamente, sino que ya vamos a tener una estructura con menor profundidad o por el contrario puede estar aplanado o puede estar cóncava. Lo que quiere decir que para poder modificar su estabilidad o para poder movilizarla, un estímulo de menor cantidad va a producir ese proceso de inestabilidad de la columna. ¿Cómo funciona la estabilidad activa? Entonces, esto es un sistema de retroalimentación. Sabemos que la columna, por su propio peso, por el peso de los demás anexos del cuerpo, van a producir una inestabilidad de la espina. Esa inestabilidad por sí sola tiene que ser regulada o tiene que ser controlada por la rigidez de todos los ligamentos y por la rigidez que va a dar los músculos de la columna y del tronco. Es tan importante estas estructuras de musculares que se conoce que tan solo con un 2% de la actividad de los músculos es capaz de lograr la estabilidad del tronco. Cuando se comienza a perder esa capacidad o cuando la estabilidad se pierde y cualquier estímulo externo saca de ese centro de estabilidad o lleva a inestabilizarse la columna, se va a producir una hiperestimulación de todos esos nociceptores. Eso nos va a aumentar la liberación de agentes inflamatorios. Esos agentes inflamatorios adicionalmente van a ser un efecto de retroalimentación positiva sobre el sistema nervioso central, al igual como también están todas las señales de posición y de alteración de la posición van a estar yendo hacia el sistema nervioso central y esto se convierte completamente en un círculo vicioso, el cual va a estar hiperestimulado y va a ser la causa o va a ser causante de muchos síntomas que manifiestan los pacientes en el dolor lumbar crónico. Adicionalmente, dentro de este proceso fisiopatológico en el cual se produce esa retroalimentación negativa de este círculo, encontramos de que para la evaluación, desde mucho tiempo, solamente nos hemos centrado en la evaluación de la columna desde un punto de vista rígido. Solamente estamos evaluando la posición, la postura del paciente o estamos tomando radiografías en la cual observamos sin movimiento o sin la actividad muscular esa estabilidad de la que estamos hablando. Y lo que se pretende con recientes investigaciones es tratar de, dentro de esa evaluación, comenzar a evaluar el control neural y esa capacidad de los músculos para volver a estabilizar la columna. Entonces, estos avances en la comprensión de la estabilidad de la columna impulsan la innovación a descubrir los elementos responsables del control de la columna, tales como medidas clínicas para evaluar esa inestabilidad. Podríamos realizar pruebas manuales, cuestionarios, o de ultrasonido, pero no hay una medida de estándar de oro que pueda decirnos cuáles son los valores en los cuales debamos clasificar esas diferentes evaluaciones. Y por el contrario, lo que necesitamos es que se realice una evaluación desde el punto de vista multidimensional entre diferentes tipos de especialidades para tratar de esclarecer este tema.
La incapacidad de medir con precisión el movimiento intervertebral es una barrera importante para la investigación de la columna vertebral. Este es un estudio que quería mostrarles, eso es una forma de tratar de evaluar la intensidad de los ejercicios que se realizan en el entrenamiento del core, es una forma también de lograr evaluar cómo es el estado físico, cómo es el control que realiza cada uno de esos individuos. Entonces, este estudio consistió en tomar un grupo de deportistas, a ellos los colocaban a realizar diferentes programas de entrenamiento del core y colocaban en un soporte a nivel de la pelvis del lado izquierdo el celular con un programa de acelerómetro. A ese programa de acelerómetro lo que hacían simplemente era desactivarle el sistema gravitatorio y simplemente lo dejaban para que evaluara la oscilación del movimiento. Y lo que encontraron fue que dependiendo del estado físico, de la capacidad de control y de los diferentes niveles en los cuales se encontraba entrenado ese deportista, se encontraban valores permitidos o valores adecuados para la clasificación de esa inestabilidad o esa capacidad de control de la musculatura. Ahí como pueden observar, entonces están estos dos individuos haciendo diferentes tipos de planchas. Uno está con solamente apoyo sobre 3 puntos y el otro está adicionalmente de apoyo sobre 3 puntos, está con una superficie inestable como es ese balón que se encuentra allí. Y ellos le están tomando ahí mismo la evaluación de las fuerzas de oscilación en ellos. El primero está haciendo un ejercicio de menor complejidad, pero tiene una velocidad de oscilación de 0.381 metros por segundo al cuadrado. Y el otro tiene un valor, una oscilación muy parecida con un ejercicio más complejo. Entonces simplemente podemos ver que la persona del lado derecho tiene un mayor control de su musculatura que el del lado izquierdo. Adicionalmente, otras investigaciones no muy recientes también nos muestran otras formas en que se puede evaluar ese control motor. Entonces, el del lado izquierdo es una persona que por intermedio de videos y diferentes puntos de referencia le piden que haga movimientos del tronco. Adicionalmente tiene una cuerda con la cual le están midiendo la fuerza que ejerce con sus movimientos y están evaluando entonces, por un lado fuerza y por otro lado la movilidad de la columna vertebral en ese mismo ejercicio. En la gráfica inferior izquierda podemos observar una persona sentada sobre una superficie inestable y esa superficie inestable se encuentra sobre un detector de presiones. Entonces, a medida de que la persona tenga menor o mayor control de sus músculos del tronco, va a producirse un mayor desplazamiento de ese centro de apoyo. Es otra forma que se está haciendo para medir la capacidad de control de la musculatura del tronco en laboratorio. Pero también se puede realizar en diferentes espacios, como es un trabajo de campo o en consultorio. El de la parte derecha, en la parte superior, podemos observar una persona en la cual lo están acostando, lo amarran en sus piernas y queda el tronco suspendido sobre el aire. Con esto, básicamente, estamos evaluando la capacidad de fuerza de desarrollar y cuánto tiempo puede permanecer en esa posición. En la parte inferior, estamos observando una prueba que es de menor requerimiento físico. Simplemente le piden a la persona que levante las piernas rectas y que mantenga esa posición. Es otra forma de seguir evaluando la capacidad de reclutamiento de los grupos musculares de la pared abdominal y de la cadera. Y en el lado derecho podemos observar otra persona que se le pide que en una posición sobre un solo pie produzca movimientos tanto anteriores, en los 3 diferentes ejes y que logre estabilizarse rápidamente. Otra forma clínica para poder evaluar esa capacidad de estabilidad. Aquí les voy a mostrar cómo lo hemos realizado en medicina deportiva desde hace muchos años. Simplemente lo podemos realizar con la realización de diferentes planchas. Por un lado, le pedimos inicialmente a cualquier persona que haga una plancha con apoyo sobre 4 extremidades. Iniciamos mirando cuál es su técnica, si realiza un adecuado posicionamiento del cuerpo, si recluta todos los músculos que tiene que hacer, si de pronto inmediatamente cuando comenzó a hacer la posición comenzó a fascicular, ya eso nos está hablando de que le falta
fuerza. Si la persona no logra mantener la posición, sino que rápidamente cae o ni siquiera logra alcanzar una adecuada posición. Otra forma también que podemos pedirles que nos recluten músculos que por lo general muchas personas no logran reclutar en posiciones desafiantes, en la plancha que se encuentra ahí en decúbito prono. Por ejemplo, uno le puede pedir a las personas que recluten los músculos glúteos. La gran mayoría de personas que se encuentran desacondicionadas no mueven ni siquiera el glúteo máximo. Podemos pedirle también que en otra posición más sencilla logre realizar movimientos coordinados. La figura de abajo pueden observar, eso es un ejercicio que se llama Bird Dog o como perro de caza. Uno puede pedirle que levante un brazo y una pierna en un mismo lado, o que lo hagan de forma cruzada. Y fácilmente las personas que no están acondicionadas no pueden levantar ni una sola extremidad porque van a perder inmediatamente la postura, o cuando se le pide que levante dos piernas, uno logra observar que lo hace también con fasciculaciones. Entonces, como les muestro, son formas sencillas que se pueden realizar en cualquier consultorio para evaluar esa capacidad de reclutamiento muscular que nos puede ayudar para establecer si hay un buen control o no de la estabilidad de la columna. Bueno, y ahorita pasamos acerca de qué evidencia tenemos sobre el entrenamiento del core en el manejo del dolor lumbar. Entonces, les traigo dos estudios. Este primer estudio es un ensayo clínico aleatorizado, controlado y ciego. Traté de buscar un estudio que fuera pues más relacionado con el tipo de pacientes que he visto aquí en la consulta. El objetivo fue evaluar los efectos de la técnica de liberación miofacial con un masajeador de rodillos combinado con ejercicio de estabilización del núcleo o del core en ancianos con dolor lumbar inespecífico. Como podemos ver, entonces, es aleatorizado. Esa aleatorización se realizó por emparejamiento basado en sexo y en edad, y se cegó a la persona que los evaluaba tanto al inicio como al final de la intervención. La población fueron pacientes mayores de 65 años con dolor lumbar crónico, no específico. La intervención, como podemos observar, fue el entrenamiento de los músculos del core, y se comparó con entrenamiento del core más la liberación miofacial, con técnicas de liberación miofacial. Los objetivos primarios fueron la severidad del dolor, medido por la escala visual análoga, el umbral de presión del dolor, medido por intermedio de un algómetro, el cual encuentran ahí la marca, y la discapacidad de la espalda baja, que se midió con el índice de inestabilidad de Oswestry. El seguimiento se realizó por 6 semanas. Los criterios de inclusión fueron dolor lumbar en curso durante al menos 3 meses sin problemas neurológicos ortopédicos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que la mayoría de estudios que encontré no son para pacientes que ya tienen problemas neurológicos o que tienen osteoporosis o fracturas ya evidentes. El otro criterio de inclusión fue mini-mental por encima con un puntaje mayor o igual de 24. Los criterios de exclusión fueron lumbalgia originada por diversas patologías como presencia de compresión medular, radiculopatía, osteoporosis u osteopenia, y tratamiento anticoagulante o con corticoides a largo plazo que estuvieron relacionados pues con esta osteopenia o osteoporosis. El protocolo que se realizó fue actividad física 3 veces a la semana por 6 semanas. Todos los pacientes o todos los participantes, inicialmente se les realizó modalidades de calor por 15 minutos, se le colocó TENS con 50 Hz a una duración de pulso de 150 microsegundos. La intervención de ejercicio de estabilidad del core consistió en sesiones de 60 minutos, 10 minutos fueron de calentamiento, 5 minutos de enfriamiento. Se comenzó con una activación de la pared abdominal, haciendo vacuum o haciendo compresión del cinturón abdominal, y estos ejercicios posteriormente se fueron progresando de acuerdo a cada una, de acuerdo a la capacidad de los participantes, a la fatiga y al dolor. Los ejercicios se realizaban de 1 a 3 series, entre 8 y 15 repeticiones, y en los casos en que consistían en contracciones, esas contracciones se realizaban por 5 a 10 segundos.
Se realizaban intervalos de descanso de 30 segundos entre cada una de las series y entre cada uno de los ejercicios se le pedía al paciente que descansara entre 2 y 3 minutos. Entonces, como podemos ver, fue una hora, pero esa hora se aprovechó adecuadamente para realizar los ejercicios. Esos son los tipos de ejercicios, son ejercicios muy sencillos que mucha de la población que encontramos con dolor crónico lo podrían hacer. Son diferentes tipos de planchas en diferentes tipos de posiciones. Y incluso cuando ya han avanzado, pues ya se pueden utilizar diferentes elementos para perturbar esa posición. Y la técnica de liberación miofacial podía ser asistida o autoasistida. Igualmente se realizaban 3 series con una duración de 30 minutos y la idea era que se tenía que hacer una presión que llegara a una escala visual análoga del dolor de 7 de 10. Se realiza a lo largo de 4 vías miofaciales, la vía facial plantar, los flexores cortos de los dedos de los pies, entre el tendón de Aquiles y el gastrocnemio, a nivel de isquiosurales y a nivel de la fascia sacrolumbar y el extractor de la columna. Bueno, entonces, el flujograma que nos muestra a los participantes fue que inicialmente contaron con 47 participantes, 2 de estos no cumplieron los criterios de inclusión, se aleatorizaron 45, 23 quedaron en el grupo de ejercicios de fortalecimiento del core, 22 quedaron en el grupo de ejercicio más liberación miofacial. Dentro del grupo de ejercicio se perdieron 2, ya que no completaron el programa de entrenamiento ni tampoco realizaron la evolución. Y por el lado del grupo de ejercicio más liberación miofacial se perdió 1. En total fueron analizados en ambos grupos 21 participantes. Esto es la tabla pues, que nos muestra las características de los participantes. Con respecto a los diferentes parámetros, podemos observar de que no hay una diferencia estadísticamente significativa. El promedio de edad se encontraba en 68 años. La población fue predominantemente hombres. La mayoría tenía sobrepeso, incluso podemos decir que se encontraban con obesidad. El dolor se presentó mayor en el grupo de ejercicio, pero pues ellos mencionan que no es estadísticamente significativo y no había tampoco diferencias con respecto a la escala del Mini-Mental. Estos fueron los resultados que ellos encontraron. Entonces podemos observar que en el grupo de ejercicio, tanto como en el grupo de ejercicio más liberación miofacial, con respecto a los objetivos primarios de escala del dolor, tanto en reposo como en la actividad física, tanto en los puntos de presión como en la escala ODI, podemos observar que se encontró mejoría. También se observó mejoría en ambos grupos, tanto al inicio como al final. Esa mejoría en el tiempo, podemos observar de que tiene un impacto clínico importante. Y cuando se hizo una evaluación por grupos y tiempo, se encontró de que no había diferencia estadística ni tampoco el factor de impacto se encontraba adecuado. Y igual como se encontró la mejoría en estos dos grupos, con respecto al dolor también se encontró mejoría en la calificación, en los puntajes de la calidad de vida. Entonces, con esto podemos decir pues de que aparentemente la intervención de ejercicio, de fortalecimiento del core, es un tipo de intervención que puede ser saludable y que el masaje de liberación miofacial pues no agregó mayor cosa a este tipo de intervención con respecto a estos resultados. En este estudio nos muestran que la liberación miofacial sí dio unas mejorías en los objetivos secundarios como fue el aumento de la movilidad de la columna, o sea, lograban mayores arcos de movilidad activos y también mejoró con respecto a las actividades diarias. Este otro ejercicio es un análisis cual tuvo como objetivo determinar qué tipo de ejercicio es mejor para reducir el dolor y la discapacidad en adultos con dolor lumbar crónico. Ellos realizaron una estrategia de búsqueda en las bases Medline, Embase, Sport Discus, Sinal, Pedro y Central de Cochrane. La búsqueda se dio desde el inicio de estas bases de datos hasta julio del 2021. Estaban buscando exclusivamente ensayos controlados aleatorizados
que prueben la efectividad del ejercicio para reducir el dolor o la discapacidad en adultos con dolor lumbar crónico, y no se realizó ninguna restricción de idioma. La población a estudiar fueron adultos entre los 18 y 65 años con dolor lumbar crónico. Ellos establecieron dolor lumbar crónico mayor de 12 meses. Adicionalmente, podían tener patologías específicas de la columna que causen dolor crónico o que se encontraran en un pre o postquirúrgico. Este estudio sí nos mostró este grupo poblacional. La intervención fue cualquier intervención estructurada de ejercicio físico y que dentro de esa intervención el ejercicio fuera más del 50% de la intervención. La comparación fue sin ejercicio, actividad habitual y cualquier ejercicio de los que se mencionan dentro de esta intervención. Los resultados fue dolor, discapacidad por medios autoinformados. Y el tipo de estudio, como les mencioné, fueron ensayos controlados aleatorizados. Los tipos de intervenciones que se realizaron fueron ejercicio aeróbico, fuerza, ejercicio combinado aeróbico y de fuerza, ejercicios enfocados en fortalecimiento del core, ejercicios de McKenzie, pilates, estiramiento y ejercicios que tuvieran un componente de mente-cuerpo. Cuando hablan de ejercicios mente-cuerpo, son ejercicios estos que se realizan como meditación, como el tai chi, el qigong, ajá. Y los resultados al inicio, que bueno, se valoran al inicio y al final de la intervención, fue la escala visual análoga, la escala de calificación numérica del dolor, el cuestionario de discapacidad de Ronald Morris, el índice de discapacidad de Overstreet y la escala funcional específica para pacientes con discapacidad. Este fue el flujograma que nos muestran. Inicialmente encontraron 7.985 estudios. Ellos fueron y revisaron esas fuentes bibliográficas de esos estudios, no aportaron estudios adicionales. Cuando fueron a observar esos estudios, inicialmente lograron remover bastante de ellos y quedaron con 4.216. De estos, solamente 191 cumplían los criterios de elección, de inclusión, y se dejó al final 118 estudios incluidos para la síntesis cualitativa. De estos 118 estudios se encontraron de que estaban reportados desde 1999 hasta el 2021, en total 9.710 participantes de 35 países, y la distribución de los participantes fue principalmente en ejercicios combinados, aproximadamente el 19.4%, ejercicios del core, el 14.1%, y los que menos presentaron fueron ejercicios de McKenzie y ejercicios de estiramiento. Este es el diagrama de red que podemos observar tanto para la discapacidad como para el dolor. Los círculos nos muestran la cantidad o hacen representación a la cantidad de estudios para cada una de las intervenciones. Las líneas nos hablan acerca de las relaciones entre los cantidad de estudios de cada una de las intervenciones, y el color rojo nos hablan de la calidad de los estudios, siendo verde, amarillo moderada y rojo baja. Entonces, para llamarle la atención, podemos observar que los estudios, que las intervenciones que tenían mayor cantidad de estudios en ambos, tanto para dolor como para discapacidad, fueron los ejercicios de core, los ejercicios de, es mente-cuerpo, los ejercicios de fuerza y los ejercicios de pilates y aeróbicos tenían un poco menos que estos tres últimos. Ah, sí, mente-cuerpo. Este es core, este es... Se me fue. CM... Combinado, perdón, combinado. Es combinado, sí. Combinado. Ya continúo. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta, ya que la intervención de los ejercicios de McKenzie, los ejercicios mente-cuerpo y estiramientos y pilates, pues la cantidad de estudios podemos observar que es bastante poca.
Cuando ellos fueron a hacer el análisis de superficie de la clasificación acumulada de Sucre, que nos muestra o nos muestra cuál es la que presenta mayor posibilidad de ser efectiva, encontramos de que tanto para la de dolor como de discapacidad, el que tiene mayor posibilidad de una respuesta terapéutica adecuada, fuerza, en dolor por los mente de los ejercicios y fuerza, y en el caso la discapacidad, en segundo lugar encontramos los ejercicios de fuerza, el ejercicio combinado, y por último podemos encontrar los ejercicios de core, pero que se encuentran muy parecidos, a un nivel muy parecido a los demás tipos de intervenciones. Bueno, ellos nos algunas limitaciones, dicen que no pudieron realizar análisis o de sus grupos para controlar posibles, principalmente potenciales sesgos como otras intervenciones, bueno, la intensidad con que se realizaron esas intervenciones de ejercicio, qué medidas o qué factores alrededor de ese dolor se pueden estar presentando, como la capacidad de dormir, síntomas de ansiedad o depresión, y qué medicamentos o la dieta que pudieran estar tomando esos participantes. 2/3 de los ensayos tuvieron alto a moderado riesgo de sesgo. Como todas las intervenciones que se realizan en ejercicio, el sesgo pues es muy difícil de realizar en estos grupos, pero mencionan que algunos de estos estudios no tenían ni siquiera sesgos en el instructor o en el evaluador. No tenían sesgo, no estaban cegados el instructor ni el evaluador. Y los ensayos más pequeños, por lo general, tienen mayor limitación y pueden tener sobreestimaciones cegadas como de los efectos. Este es el caso específicamente de los ejercicios, por ejemplo, de estiramiento y de pilates principalmente, que era el que tenía mayor posibilidades de beneficio, pero la población, la cantidad de participantes y de estudios era muy poca. Las conclusiones de este estudio son: el ejercicio fue efectivo para reducir el dolor y la discapacidad en pacientes con dolor lumbar crónico, excepto los ejercicios de estiramiento para el dolor y el enfoque McKenzie para la discapacidad. Los programas más beneficiosos fueron aquellos que incluían 1 a 2 sesiones por semana de pilates o ejercicios de fuerza, sesiones de menos de 60 minutos de ejercicio de core, fuerza o ejercicios mente-cuerpo, programas de entrenamiento de 3 a 9 semanas de pilates y ejercicios básicos. Los practicantes de ejercicio y los médicos deben de considerar que las características individuales de cada paciente para prescribir una intervención segura y efectiva, y los médicos deben de adaptar el ejercicio según la intensidad de los síntomas para minimizar la sensibilización central. Recordemos que varios de estos pacientes ya vienen con sensibilización central y lo que vemos en gran parte de la consulta es que no vuelven a la terapia física o no quieren que les vuelvan a mandar terapia física porque realmente aumentó el dolor. Como conclusiones, la estabilidad de la columna vertebral consiste en un complejo sistema acoplado de diferentes estructuras para su correcto funcionamiento. No debemos seguir pensando solamente en las estructuras óseas ligamentarias, sino que tenemos que tener en cuenta también toda esa parte del sistema nervioso y muscular que no hemos tenido en cuenta con anterioridad. La evaluación de la estabilidad de la columna aún no es un parámetro de evaluación bien definido y requiere de más trabajo científico para su esclarecimiento. La evaluación de la capacidad funcional del core y la estabilidad de la columna es fácil y posible en muchos escenarios, como les mostré. Puede que no tenga mucha evidencia, puede que no tengamos un patrón estándar de evaluación, pero nos puede servir en el momento con la evidencia que tenemos. El fortalecimiento del core es un requisito útil para mejoría de los pacientes. De acuerdo a estos estudios, con todas sus limitaciones, muestran que el ejercicio de fortalecimiento del core tiene sus beneficios. Y considero, pues, con la evidencia que tenemos actualmente, de que debemos exigirle una participación más activa a los pacientes que se presenten con dolor crónico, de que cada vez que lleguen a la consulta no sigamos viendo cada vez que están perdiendo más capacidades funcionales, sino que estén tratando, sobre todo este grupo estructurales graves, porque esa capacidad disminuida física pues va a hacer de que ese círculo vicioso de dolor vaya a continuar. Eso es todo. Bueno, estas son algunos tipos de ejercicio, pues ya vieron varios de ellos cómo se trabajan.
Uno puede igualmente agregar diferentes insumos como feedball, hay barras de inestabilidad que se colocan para personas de pie, se puede utilizar también estos elementos de suspensión como el TRX, realmente es muy fácil entrenarlo, realmente hay desde la fase cero, que es con la estabilización del tronco sobre el piso y levantando solamente las manos o las piernas, lo puede realizar cualquier tipo de persona. Entonces, esa es mi recomendación. Listo, muchas gracias.